Dios los bendiga, estamos de regreso con el mensaje de este día. Hoy vamos a ver la segunda parte del mensaje que titulamos ¿Para qué propósito vives? En el mensaje anterior, en la parte 1, estuvimos viendo la importancia de vivir por un propósito mayor y que la Biblia dice que Dios ha puesto un propósito para cada uno de nosotros, ¿sí? Y que era nuestro deber, ¿sí? Vimos eso, les estoy haciendo un pequeño resumen para que recuerden, era nuestro deber descubrir cuál era ese propósito. Proverbios 25:2 dice, el privilegio de Dios es ocultar un asunto y el privilegio del rey descubrirlo. Es nuestro deber y privilegio descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Después vimos también que teníamos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y hasta ahí llegamos. Y vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje, ¿sí? Que creo que es muy importante porque a veces nosotros damos por hecho de que como Dios quiere algo, sí o sí Él lo va a hacer. Y eso es un error, porque Dios no es un dictador. Dios no hace lo que se le antoja a pesar de nuestro deseo o Dios no quebranta las voluntades. Dios respeta la libertad que nos dio, ¿sí? El libre albedrío, la libertad de elegir. Dios respeta eso no solo en los hombres, sino lo hizo aún en los ángeles, ¿sí? Piensa, los ángeles, así como los hombres, ellos tienen la elección, la libertad de elegir obedecer a Dios o no. Por eso es que Lucifer se rebeló. Él eligió no obedecer y decidió que él quería ser igual a Dios y peleó y luchó contra la voluntad de Dios. Entonces, la libertad de elegir o el libre albedrío es un principio inquebrantable. Dios no va a violarlo, Dios no va a romperlo, porque Dios es un Dios respetuoso. Es tan importante la libertad en la mente y en el deseo de Dios, que a pesar de que esa libertad vaya a frustrar los planes de Dios, si Dios tiene que elegir entre sus planes y la libertad, Dios prefiere que la libertad prevalezca. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy yendo por un camino equivocado, Dios no va a venir y me va a detener contra mi voluntad y me va a decir, no, te pongo en este camino. Nosotros quisiéramos que haga eso, pero Él no lo hace porque Dios respeta la libertad de elegir. Porque si no ya no seríamos humanos, seríamos robots, seríamos cualquier otra cosa menos un ser humano. Entonces la libertad es algo tan importante para Dios que Él no va a violar nuestra libertad con tal de cumplir su propósito. Y eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. Porque hay muchos cristianos que piensan, muchos, una gran mayoría, y hace mucho tiempo yo pensaba igual, hasta que me di cuenta que no es así, que pensaba que Dios iba a cumplir su propósito en mí independientemente de lo que yo hiciera. Como que si yo me mantenía yendo a la iglesia, tratando de ser más o menos buen cristiano, bueno, todo se iba a dar de forma natural. Todo lo que Dios quería para mi vida. Hasta que me di con el primer golpe en la vida y me sucedió algo que yo no pensé que me iba a suceder o algo que yo no esperaba. Y ahí me di cuenta que a pesar de que Dios quiere
hacer algo y que tiene un propósito, Dios nunca va a quebrantar mi libertad de elegir. O sea, Dios no me va a obligar a que ese propósito se cumpla. Ahí yo entendí que yo tengo que trabajar y colaborar con Dios si yo quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida. En otras palabras, si yo hago lo que yo quiero, si yo no tomo en cuenta a Dios en cada decisión que tomo, yo puedo terminar en cualquier otro lugar diferente al que Dios pensaba o al que Dios quería para mí, a pesar de que Él me ama. ¿Se entiende? Imagínate, es como un hijo. ¿Quién no quiere para sus hijos lo mejor? ¿Quién no quisiera que sus hijos fuesen las personas más felices? Que sus hijos nunca pasaran problemas. Que sus hijos fueran prósperos. Que sus hijos tuvieran éxito. Yo es lo que quiero para mis hijos. Pero yo sé que a medida que ellos crezcan, ellos van a ir tomando decisiones. Y por más que yo quiera, pongamos, yo quisiera que mis 3 hijos sirvan al Señor. Pero si uno decide que no, yo no lo voy a poder obligar. Y yo voy a tener que respetar su decisión. Obviamente voy a hacer todo lo que pueda, lo que esté a mi alcance para aconsejar, para guiar. Pero si no me quiere escuchar, entonces por más que yo tenga un gran deseo para el futuro y un gran plan para el futuro de mis hijos, si ellos no colaboran conmigo, yo no los puedo ayudar a que lleguen a ese futuro. O si ellos no me escuchan, o si ellos no siguen mis consejos. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con Dios, entre Dios y nosotros. Dios nos ama tanto que Él quisiera que nosotros tuviésemos todo perfecto, que tuviésemos el mejor futuro, el mejor trabajo, la mejor pareja, la más linda casa, que no pasáramos problemas. Pero Él no puede obligarnos a nosotros a escucharlo. Él no puede obligarnos a seguir sus consejos. Él no puede forzarnos a tomar las decisiones que Él cree que son las mejores. Entonces, si tú y yo como cristianos no aprendemos a escucharlo, no seguimos sus consejos, no lo consultamos cuando tomamos decisiones, podemos terminar en otro lugar por más que Dios nos ame, por más que Dios desee lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestra libertad de elección. Entonces, para todos los cristianos que piensan que porque Dios les dio una profecía, que de esa profecía era espectacular y decía que Dios le iba a hacer grandes cosas en su vida. Yo tengo que decirles que es verdad, la profecía es verdad, no es que Dios no cambia, Dios quiere eso, pero todas las profecías y todas las promesas de la Biblia son condicionales. Esto es, van a suceder si ciertas condiciones se cumplen. ¿Se entiende? Dios quiere que yo sea prosperado, eso dice Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero ¿cuál es la condición?
conforme prospera tu alma. Entonces, a la medida que tu alma prospere, yo te voy a ir prosperando. También hay otras condicionantes que a veces no tenemos en cuenta. Por eso tenemos que conocer toda la Biblia. ¿Cuáles son los principios en la Biblia para prosperar? Económicamente hablando, vamos a ponerlo en un punto. La Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. O sea que yo tengo que trabajar. Esa es una condicionante. Para que Dios pueda prosperarme, tengo que tener un trabajo, una fuente de ingresos. Pero ¿qué otras cosas dice la Biblia? El que siembra escasamente cosechará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Nadie dé con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Entonces Dios pide que yo le dé con alegría. Y que si yo doy generosamente, Él me va a dar generosamente. ¿Qué es lo que tengo que darle? ¿Qué dice la Biblia? Malaquías. Venid y probadme, dice, con vuestros diezmos y ofrendas, y probadme si no les voy a abrir las ventanas de los cielos. Entonces, si yo no quiero diezmar, si yo no quiero ofrendar, y por otro lado estoy esperando que Dios me prospere, porque la Biblia dice que Dios me va a prosperar, porque la Biblia dice que Él es mi proveedor, porque la Biblia dice que Él quiere que yo sea próspero. Lo dice la Biblia. Pero las condicionantes me dicen que tengo que dar, que tengo que ofrendar, que tengo que diezmar, que tengo que trabajar, que tengo que ser generoso cuando doy, que tengo que ayudar a otros. Entonces, cuando yo no yo no cumplo las condiciones para que esa promesa se cumpla, yo puedo quedarme esperando 1000 años y tener toda la fe. Pero todas las promesas en la Biblia son condicionantes, todas. Hasta para ser salvo se necesita creer. Esa es la condición. Entonces, por más que vos digas, yo quiero que sea salvo esta persona, si esa persona no cree, no puede ser salva. Entonces, todo en la Biblia y toda profecía que recibamos va a ser condicionante. ¿Se entiende? La salud. Dice, quiero que tengas salud. Es una promesa. Dios es mi sanador. Jehová, Rafa, mi sanador. Pero también, ¿qué dice la Biblia? El que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. En otras palabras, si yo no cuido mi cuerpo, no me alimento bien, no duermo las horas que tengo que dormir, maltrato mi cuerpo, lo llevo al límite, no hago ejercicio, no tengo actividad física, y después, Señor, sáname. Hay condicionantes en la Biblia. Toda promesa tiene una condicionante. Yo tengo que descubrirla. Entonces, cuando Dios tiene un propósito, cuando hablamos que Dios tiene un propósito para Pedrito, Dios dice, bueno, yo quiero que Pedrito sea un gran predicador, un ejemplo. Y lo voy a unir a una persona que sea idónea para su llamado y para su vida y su futuro. Pero Pedrito, le dicen, conoce ese propósito, se lo dicen en una profecía, pero Pedrito se congrega cada tanto. Pedrito casi nunca lee la Biblia. Cuando Pedrito tiene la oportunidad de hablarles a otros de Cristo, le da vergüenza y mejor se queda callado. Pedrito se ríe de todos los chistes picantes en el trabajo, pero nunca se anima ni siquiera a orar por los alimentos cuando come, por vergüenza que lo carguen o le digan algo. Entonces, por más que Dios tiene un gran propósito para Pedrito, va a ser muy difícil que él llegue a ese lugar. Porque es como decir, tenés que ir a, no sé,
a Bariloche y tomás camino hacia Iguazú. Dios te ama, Dios te acompaña, pero vas por otro camino. ¿Se entiende? Entonces a veces es ahí donde muchos cristianos no entienden. ¿Por qué tengo esto en mi vida? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto y aquello? ¿Por qué las cosas no se dan como tendrían que darse? Pareciera que Dios no me ama. Pareciera que Dios se olvidó de mí. Pareciera que no tengo un Dios de poder. Y no es que no tenemos un Dios de poder, ni que Dios se olvidó de mí, o que Dios no me ama. Dios me sigue amando. Y Él tiene el mismo poder que tenía ayer, hoy y el que tendrá por siempre. El problema es que tal vez estoy tomando decisiones donde no lo estoy involucrando. El problema es que tal vez hay cosas que no estoy haciendo que tendría que hacer. O estoy haciendo cosas que no tendría que hacer. O mis prioridades están equivocadas. Sí, yo tengo en primer lugar ciertas cosas que son más importantes para mi vida, pero las cosas que Dios quería que yo tenga en primer lugar han quedado muy abajo o en el medio. Y cuando nosotros tenemos las prioridades equivocadas, los resultados son diferentes. Porque a Dios le gusta estar primero. A Dios siempre hay que darle lo primero y lo mejor. Porque si no, Él ya no es Dios para nosotros. Es cualquier cosa. Pero si Dios es Dios y si Dios es mi Señor, y un Señor es un amo, ¿sí? Porque a veces ya nos acostumbramos tanto a decir Señor, Señor, que nos olvidamos que la palabra Señor, cuando la leemos en la Biblia, habla de un amo. Solo los esclavos le decían Señor a alguien, a su amo. ¿Sí? Entonces, por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque se vuelve una palabra como muy común, sino el que hace mi voluntad, ese es, de ese soy Señor. ¿Sí? Entonces, tal vez vivimos haciendo lo que queremos. ¿Te has preguntado si Dios quiere que estés en ese trabajo? ¿Le has preguntado a Dios si Dios quiere que estés haciendo lo que haces? Si lo que tú consideras primer lugar en tu vida tiene que ser lo primero. ¿Le has preguntado a Dios cómo quiere Él que vivas tu vida? ¿Cómo quiere Él que elijas? Claro, damos por hecho que como somos cristianos, todo va a salir bien y como que todo se va a acomodar. Eso no existe, hermano. No funciona así el mundo espiritual y no funciona así nada en la vida. Tenemos que involucrar más a Dios en el día a día. ¿Sí? Desde ¿qué vas a hacer en el día? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Con quién vas a compartir? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién pasas tu vida? ¿En qué inviertes la mayor parte de tu tiempo? Si Dios no tiene injerencia en esas pequeñas pero importantes decisiones, olvídate del propósito de Dios. Perdóname que te lo diga así. Me pone triste ver tantas vidas con gran potencial y que nunca llegan a usar ese potencial para el propósito por el cual fueron escogidos por Dios. Porque desperdiciaron sus vidas haciendo solo lo que ellos creían
que era lo correcto o lo que ellos querían. Hay muchos jóvenes que dicen, bueno, cuando yo sea grande voy a servir a Dios. Cuando termine mi carrera yo voy a servir a Dios. Después se casan. Bueno, cuando tenga ya mi familia y mis hijos, tenga donde vivir, ahí voy a servir a Dios. Después vienen los hijos, los gastos. Bueno, ahora que mis hijos crezcan un poco, ahí le voy a dar a Dios mi tiempo. Si yo le pregunto a cada persona en diferentes edades, te lo digo porque como pastores nosotros hablamos con mucha gente de todas las edades. Cada uno tiene sus razones. ¿Sí? El de 80 tiene sus razones, la de 60 tiene sus razones, el de 50 tiene sus razones, el de 40, el de 30, el de 20, o porque está estudiando, o porque ya se jubiló, o porque está ayudando a sus hijos, o porque tiene hijos, o porque quiere tener hijos, o porque se casó, o porque está en la universidad, o porque está en la secundaria, o porque es muy chico y quiere crecer y madurar. Todos tenemos nuestras razones para postergar cosas que tendríamos que estar haciendo. Dios nos dio potencial. Dios nos hizo un llamado, pero postergamos y aplazamos el propósito de Dios. Y nos justificamos, porque para justificarnos podríamos dar maestrías. Yo tengo bastantes justificaciones para hacer o no hacer. Pero si somos honestos y sinceros, podríamos darle a Dios lo que Él nos pide, nuestro tiempo, nuestra energía. Porque finalmente, mis hermanos, ¿qué era lo que hacía Jesús y qué era lo que hacían los seguidores de Cristo? ¿Qué era lo que más le daban a Dios? ¿Oraciones? ¿Ofrendas? Era su tiempo, su energía, su pasión. Pues porque eso es lo que más vale en la vida. Hay gente que piensa, bueno, yo con mi darle a Dios mis ofrendas o mis diezmos, yo con ser cristiano y yo oro en casa. Mucha gente me dice, yo oro en casa. Yo también. Como que, viste, no sé, eso va a cambiar. La oración tiene que ser como respirar para el cristiano, como que yo te diga, yo respiro. La oración es como hablar, es como yo hablo con mi esposa, ¿no? Uno habla con la gente que ama, con la gente que convive. Entonces a veces nosotros pensamos que con ciertas cosas que hacemos, ya suplimos nuestro llamado. Ah, pero no sabe, yo como oro, hermano, por todo, intercedo. Bien. Te felicito, hermano, sigue haciéndolo. No, pero yo no sabe cómo evangelizo. ¿Está bien? Bárbaro. Hay que evangelizar. Pero nada que hagamos nosotros, nada bueno, va a suplir nuestro propósito. Porque todo cristiano tiene que evangelizar, porque todo cristiano tiene que orar, todo cristiano tiene que congregarse, todo cristiano tiene que leer la Biblia. Pero eso no puede suplir el llamado divino y el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Se entiende? Orar, leer la Biblia,
evangelizar, son cosas básicas que tiene que hacer cualquier cristiano. Es el ABC. Como respirar, comer, ir al baño, bañarse y dormir. ¿Sí? Es como lo mismo. Como que yo le dijera a mi esposa, mira, amor, yo dormí 8 horas y comí ayer y me bañé. No esperes nada más de mí. Dios te creó con un propósito. Deja de desgastar tu vida y lo mejor de tu energía y tu tiempo haciendo cosas triviales. ¿Algunos oyeron el término procrastinar? Está muy de moda últimamente esa palabra. Procrastinación o procrastinar. ¿Qué es eso? ¿Por qué está muy de moda? Porque esta generación, estas generaciones de esta era, procrastinan mucho. ¿Qué es procrastinar? Es aplazar una tarea importante para hacer otra de menor importancia. Y al hacer eso, como yo estoy haciendo otra cosa, no me siento tan mal de no estar haciendo la más importante, porque estoy haciendo otra igual que es importante. Para mí tal vez no es más importante, pero es un poco importante. Entonces, eso lo que hace la procrastinación es como un sedante a nuestra conciencia. Me pongo a hacer una tarea pequeñita, una pavada, que tal vez no es tan importante, y voy dejando de lado esa que, ay, no tengo ganas de hacer eso. Eso es procrastinar. Y sabes que con Dios hacemos eso, procrastinamos. Porque sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sabemos que Dios nos ha dado algo, un propósito por el cual vivir, un llamado, un destino más alto. Pero lo desplazamos un poco, lo corremos para hacer otras tareas. Que no es que son malas. No puedo porque tengo que ayudar a mi hermano. No puedo porque ahora en este momento estoy ayudando a mis hijos, que son pequeños. O estoy pensando en salir adelante con mi familia, o estoy estudiando. Siempre tenemos una razón importante para procrastinar y desplazar el llamado y el propósito divino. Mi hermano querido, cuando Jesús llamó a sus discípulos, no le dijo, Pedro, ¿ya terminaste de guardar las barcas? ¿Ya le diste a comer a tu mamá? ¿Ya ya pagaste tus impuestos? Bueno, cuando termines todas tus cosas que tenés que hacer, Pedrito, si querés seguime. ¿Se entiende? Todos tenemos cosas que hacer, mi hermano. Dios sabe que tenés una vida. Pero Dios espera que su propósito y su llamado tengan más peso que tu propia vida. Por eso Él dijo, cualquiera que no esté dispuesto a perder casa, padre, hijos, hermanos y aún su propia vida, no puede seguirme. Dios espera que su deseo tenga tal peso en tu corazón que tareas inferiores que son importantes no tengan la fuerza suficiente para que tú aplaces el propósito de Dios. Porque si no, el peligro es que el tiempo pasa y Dios sigue trabajando, como dice la Biblia. Mi Padre trabaja y yo un trabajo, dijo Jesús. Dios sigue cumpliendo sus planes. Y Dios lo puede hacer contigo o sin ti. Conmigo o sin ti. Dios siempre tendrá un David para un Saúl que no quiere cumplir su voluntad.
Saúl tenía un llamado, fue el primer rey de Israel. Tenía cualidades espectaculares. Dice que era más alto que todos, le sacaba una cabeza a todos. Era un hombre hermoso, de buena familia, hijo obediente. Buscaba ahí las asnas que se le habían perdido al padre. Tuvo experiencias, era un hombre sensible. Pasó por los profetas y Saúl profetizó. Saúl tenía muchas cualidades. Era bien aceptado, tenía buena reputación, era amado por su familia, era un hijo ejemplar, físicamente era hermoso, alto, espiritualmente era sensible a Dios. 2 veces pasó solo por una compañía de profetas y empezó a profetizar. Era tal su sensibilidad que el Espíritu Santo no tuvo problema en tomarlo y decían Saúl entre los profetas, porque empezó a profetizar al toque que entró con la compañía de profetas. Era un hombre sensible al Espíritu Santo, era un hombre con grandes cualidades físicas, espirituales, morales, una reputación espectacular. Todo el pueblo se alegró de que fuera el rey. Todos lo eligieron, nadie dijo, no, Saúl no, todos dijeron que sí. Tenía buena imagen pública. ¿Y por qué Dios tuvo que reemplazarlo por David? O sea que David no fue la primera opción. No sé si han puesto a pensar, porque no fue la primera opción, fue Saúl. Saúl tenía todo lo mejor para cumplir el propósito de Dios, pero llegó un momento en la vida de Saúl que se olvidó por qué estaba donde estaba. Que se olvidó que el propósito era más importante que su vida. Se olvidó que el propósito de Dios era más importante que lo que él quería. Se olvidó que el propósito de Dios tenía más peso que cumplir con sus planes personales. Y cuando él se olvidó de eso y dejó de cumplir el propósito de Dios porque él creía que eran más importantes sus propios planes, sus propios tiempos, su propia voluntad, Dios sí tuvo que seguir obrando y como no estaba disponible, Dios tomó a David. Y fue el profeta y le rasgó la vestidura y le dijo, hoy es arrancado de ti el reino. Y junto con el reino el propósito de Dios. Y a partir de ahí venía un demonio que lo atormentaba. No cumplir el propósito de Dios no solamente a mí me va a privar de mi llamado y de mi destino por el cual fui creado, sino que también me va a dejar a la merced de cualquier otro propósito, aún diabólico. Después de ser alguien que era elegido, que tenía las cualidades para ser el ungido del Señor, Saúl se convirtió en alguien que perseguía el propósito de Dios. Y quería matar al nuevo ungido. Qué tremendo. Y qué tremenda analogía que Pablo se llamaba Saúl. Y él perseguía a los ungidos y al propósito de Dios. Y Dios lo volteó y lo convirtió en un ungido. El asunto, mi hermano querido, es que hay un David por ahí, listo para cumplir el propósito de Dios, si tú te decides a no cumplirlo. O si simplemente lo estás aplazando. Porque crees que este tiempo, que tu vida y tus planes tienen más importancia que el propósito de Dios. Entonces no aplacemos el propósito de Dios. Porque Dios sigue obrando y el calendario de Dios es exacto. Y si tú no estás libre y dispuesto o disponible para hacer la voluntad de Dios, Dios va a tomarse un David. Pero yo no quiero que eso pase conmigo y seguramente tú no quieres que eso pase contigo. Así que yo te animo
Uno, a descubrir, indagar, si aún no lo sabes, cuál es el propósito de Dios para tu vida. Dos, a que dejes de aplazar el propósito de Dios pensando que tienes mucho tiempo. A que entiendas que eres importante y tienes un propósito en esta tierra, en los planes de Dios. Es tu deber descubrirlo y es tu deber caminar en él. Pero no postergues más pensando que tus planes y tus ideas y tus cosas son más importantes que el propósito de Dios. No vivas por otro propósito. Vive para el propósito de Dios. Y cuando hablo de vivir, y cuando la Biblia habla de vivir, habla de dedicar nuestra energía, nuestra pasión, nuestro tiempo. Por eso, por lo cual vivimos. Entonces, ser cristiano no es ir los domingos a la iglesia, ni tener otro vocabulario, ni leer la Biblia. Finalmente, lo que importa es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque en aquel día dice, vendrán muchos que me dirán, Señor, Señor, hice esto, hice aquello, eché fuera demonios, profeticé en tu nombre. Y Jesús le va a decir, apártate de mí, porque no te conocí. Sí, porque no se trataba de hacer lo que tú creías que era bueno. No se trataba de hacer lo que tú pensabas que era lo correcto. Se trataba de hacer la voluntad del Padre, dijo. Entonces, acá no se trata de si estás haciendo cosas buenas o no. ¿Se entiende? Porque todos podemos estar haciendo cosas buenas y aún así no estar haciendo la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es una. No es 10 voluntades y a ver, yo elijo la que más me guste. Es una. Y yo tengo que descubrir cuál es esa voluntad y hacerla. Todos en algún momento sabemos lo que Dios quiere y espera de nosotros. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces se trata de obedecer. Amén. Y cuando obedecemos, Dios nos acompaña. Y Dios nos respalda. Y Dios nos da su gracia. Y Dios nos da su fuerza. Ponte de pie en tu lugar. Y ahí sí podemos decir lo que dice el Salmo 138:8. El Señor llevará a cabo sus planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanecerá para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Qué lindo salmo. El Señor llevará a cabo sus planes, los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Padre, gracias porque nos amas. Y hoy invocamos tu amor. Y es por tu amor que seguimos aquí. Y es por tu amor que estamos de pie. Por el amor que nos tienes. Porque con gran amor nos amaste. Que diste tu vida por nosotros. Para que nosotros demos nuestra vida por ti. Señor, aquí estamos en este día. Perdónanos si hemos procrastinado y si hemos aplazado tu voluntad y tus planes y tus propósitos para hacer lo que nosotros creemos que está bien. Ayúdanos y danos tu gracia para caminar en tu propósito. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Abre mi mente, abre mis ojos y abre mi corazón para entender tu voluntad.
y dame la fuerza para obedecerla. Dame el coraje y el valor para obedecerla. Dame la pasión y el entusiasmo para hacerlo con alegría. Porque el hacer tu voluntad, oh Dios, ha sido mi deleite. Queremos poder decir eso con libertad. Quita de nosotros todo estorbo, Señor. Remueve aquello que nos está frenando o atando o impidiendo seguirte y cumplir tu propósito. Quita todo temor, quita toda duda, quita toda atadura, toda fortaleza mental. Y que podamos en total libertad, Señor, correr a tu propósito. Nos encomendamos a tu gracia, Señor. Nos encomendamos a tu Espíritu Santo. Nos encomendamos a tu amor. Porque no queremos ser un Saúl más de la historia. Queremos ser esos hombres y esas mujeres que han sido escogidos por ti para cumplir un propósito, un llamado, un destino en la tierra. Gracias, Padre, por habernos elegido. Ahora danos tu gracia para poder hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso.